La encontré allí, en la penumbra dorada de un restaurante que alguna vez fue nuestro, sentada a la luz de las velas que parecían burlarse de lo que una vez llamé hogar. Sus ojos se abrieron tan pronto como me vio de pie en la puerta, como si yo fuera una sombra materializada de las mentiras que ella ocultaba. Ella no entendía cómo lo sabía. Ella ni siquiera intentó explicarlo. Ella estaba petrificada, con el tenedor suspendido en el aire y la sonrisa agonizando en sus labios. Yo, sin embargo, ya había tomado una decisión: esa noche sería el final. El final de una historia que, hasta entonces, juré que sería eterna. El fin de nosotros. El fin de todo lo que había creído, confiado y amado. Y sería también el comienzo de mi liberación. El reloj parecía hacer un ruido ensordecedor, marcando cada segundo como si fuera el martilleo de una frase que ella misma hubiera firmado. La observé durante largos segundos, lo suficiente como para grabar en mi memoria el horror que apareció en su rostro, la desesperación en sus ojos, la súplica silenciosa por una misericordia que ya no podía dar. A su lado, el hombre que nunca había visto antes, vestido con la típica arrogancia de quien cree haber ganado, ni siquiera se molestó en fingir arrepentimiento. Sonrió. Sonrió como si hubiera ganado algo valioso, sin saber que el premio que acababa de ganar estaba envenenado con el peso de la traición. En ese momento, cada recuerdo que tenía de ella, cada beso, cada risa, cada noche que le juré amor eterno, se convirtió en polvo. Era como si estuviera viendo una película donde el héroe finalmente descubre que el villano siempre ha estado a su lado, disfrazado de amor. Me fui sin armar escándalo, sin una sola palabra. Ya era demasiado tarde para gritar. Demasiado tarde para llorar. Demasiado tarde para pedir explicaciones. Lo que me quedaba era seguir adelante, aunque cada paso pareciera desgarrarme por dentro. Mientras me alejaba de esa grotesca escena, recordé las ocasiones en las que confié ciegamente. De las perezosas mañanas de domingo en las que le preparaba café, pensando que estaba cuidando a alguien que nunca me traicionaría. De viajes planificados, de planes de futuro, de conversaciones susurradas en la oscuridad. Todo es una farsa. Una historia donde solo yo creía en él, para siempre. Recordé las tardes en que ella me sonreía de esa manera dulce y yo, tontamente, pensaba que ese era el único motivo de su felicidad. Recordé las noches que la abracé mientras dormía y me prometí protegerla del mundo, sin imaginar que, al final, sería ella quien me apuñalaría por la espalda. De regreso a nuestra casa, el silencio parecía gritar en mis oídos. Miré el sofá donde tantas veces se había acurrucado en mis brazos y me pregunté cuántas veces se había acostado allí, pensando en otra persona. Toqué las paredes, las fotos en el estante, tratando de entender cómo todo podía desmoronarse tan rápidamente. Pero la verdad es que no fue rápido. La traición es como una infiltración silenciosa que lo pudre todo desde dentro antes de que aparezcan las primeras grietas. Simplemente no quería verlo. Esa noche tomé la decisión más difícil de mi vida. Tomé mi teléfono, bloqueé su número, borré nuestras fotos, limpié cada rastro de ella de mis contactos como si me quitaran un tumor. ¿Lloré? Sí. Pero fueron lágrimas de alivio, no de dolor. Porque, a pesar de todo, sabía que merecía más. Merecía a alguien que me eligiera todos los días, no solo cuando fuera conveniente. Alguien que vio en mí un hogar, no una estación de paso. El día siguiente llegó pesado, como un cielo nublado a punto de desplomarse. Recibí mensajes suyos, llamadas desesperadas, patéticos intentos de justificar lo injustificable. No es lo que parece, dijo. Todavía te amo, insistió. Como si el amor pudiera medirse entre sábanas compartidas con otro. Como si las palabras fueran suficientes para borrar la imagen de ella riéndose de algo que él le susurró al oído, su mano tocando la de ella de manera íntima, como lo hice yo. Como si el amor resistiera la traición sin que algo fundamental se rompiera para siempre. Y fue cuando menos lo esperaba que la vida me demostró que la justicia puede tardar, pero siempre llega. Semanas después, ella vino a verme. Fue diferente. Ojos hinchados, rostro demacrado, una desesperación casi infantil en cada gesto. Me dijo, entre sollozos, que su amante, aquel por quien había arriesgado nuestro matrimonio, simplemente había desaparecido. No respondió más llamadas, desapareció de las redes sociales, desapareció de su vida como un fantasma.
No solo eso. Se había llevado consigo todo lo que ella creía haber logrado: dinero, joyas, promesas vacías. Cada ilusión, cada migaja de felicidad que creía encontrar fuera de nuestra casa, se convirtió en cenizas en sus manos. Ver su caída no me produjo el placer que esperaba. Solo trajo una amarga sensación de justicia poética. Ella lo perdió todo. Y yo, de una manera extraña, obtuve algo que había olvidado hace mucho tiempo: mi libertad. Mi derecho a empezar de nuevo sin cargar sobre mis hombros el peso de la deslealtad. Mi derecho a encontrar a alguien que me mirara como merecía que me miraran, con la verdad. Hasta el día de hoy recuerdo la última vez que la vi. Ella me estaba esperando frente al edificio donde ahora vivía, acurrucada en sí misma, sosteniendo en sus manos una carta que yo nunca había leído. Caminé hacia ella, miré sus ojos suplicantes y me di cuenta de que allí, ante mí, solo estaba la sombra de la mujer que una vez amé. Le hice un leve gesto de asentimiento, no de despedida, sino de liberación, y continué. Sin mirar atrás. Porque algunas historias merecen quedar atrás, enterradas en el pasado al que pertenecen. Pero lo que ella nunca supo, lo que nadie jamás hubiera imaginado, es que lo que me llevó a ese restaurante en esa fatídica noche no fue una coincidencia. No fue una intuición. Era algo mucho más grande, algo que cambiaría no solo el destino de esa noche, sino toda nuestra historia. Algo que, a día de hoy, pocos podrían explicar. Y es por eso que esa noche nunca será solo el final de una historia de traición, sino el comienzo de un giro que nadie vio venir. Bienvenido al canal. Aquí, no apoyamos ni idealizamos la traición de ninguna forma. Todas las historias que escuchas son ficticias, creadas para mostrar la dura realidad. La traición destruye vidas, corroe familias y deja profundas marcas en el corazón. Prepárate ahora para sumergirte en una historia intensa, llena de emociones, revelaciones y giros. Respira hondo, porque lo que escucharás hoy te impactará. Daniel y Laura eran una de esas parejas que parecían hechas el uno para el otro, esas que atraen miradas de admiración en las fiestas familiares, esas que hacen amigos susurran sobre cómo el amor verdadero todavía existe en este mundo. Se conocieron cuando eran jóvenes, en un encuentro casual en un café de un concurrido parque, cuando Daniel, con su actitud tranquila y su sonrisa encantadora, chocó con Laura, derribando accidentalmente el libro que ella estaba leyendo distraídamente. Ella, con sus vivaces ojos marrones y una sonrisa tímida, se rió al ver al torpe chico disculpándose. Lo que empezó como una disculpa se convirtió en horas de conversación, intercambiando sueños e historias de la infancia. Sin que se dieran cuenta, los dos ya estaban conectados por un hilo invisible que parecía prometer que nunca más se perderían. El tiempo solidificó esta conexión. Daniel, ingeniero en diseño estructural, era un hombre dedicado, alguien que veía la belleza en los pequeños detalles de la vida, alguien que valoraba la estabilidad, la fidelidad y la rutina. Laura, a su vez, era profesora de bellas artes, apasionada por los matices de los colores, las historias detrás de las pinturas, el olor de los lienzos nuevos. Llevaba en el pecho un espíritu libre, un deseo constante de explorar emociones y sentidos, pero encontró en Daniel el ancla que necesitaba para no perderse. Se casaron en una ceremonia sencilla, pero llena de sentimientos, rodeados solo de quienes realmente fueron parte de su viaje. La casa que construyeron juntos reflejó esta dualidad, la seguridad y la comodidad de Daniel se entrelazaron con la creatividad y el delicado encanto de Laura. Las paredes estaban decoradas con cuadros pintados por ella, mezclados con estanterías organizadas por él, siempre minuciosas. Por las noches les gustaba sentarse en el porche, compartir vino barato y reírse de las historias del día, de los alumnos de Laura, de los complicados proyectos de Daniel. Era una vida normal para quienes miraban desde fuera, pero para ellos era perfecta. La rutina, poco a poco, fue moldeando sus días: despertarse juntos, preparar café, intercambiar un beso rápido y dirigirse al trabajo. Los sábados se mantenía firme la tradición de acudir al mercado local, donde discutían qué flores llevarse a casa o qué queso probar. Los domingos, Laura siempre preparaba tortitas, y Daniel, aún sin admitirlo, llevaba toda la semana esperando ese momento. Durante años, Daniel creyó que nada estaba fuera de lugar. Vio en Laura a la mujer con la que envejecería, la que le cogería la mano cuando le fallaran las fuerzas, la que se reiría de las arrugas que aparecían en su rostro con la misma ternura que cuando tenían poco más de 20 años.
Nunca dudó que ella sentía lo mismo. Laura, aunque tenía una llama inquieta en su interior, siempre encontró en Daniel una calma que consideraba imprescindible. Ella lo amaba de una manera que a veces ni siquiera podía explicar, como quien ama un paisaje por la sensación que produce, y no solo por su belleza. Con él se sentía segura, protegida y amada. Sus amigos siempre decían que eran la prueba viviente de que el amor podía resistir el paso del tiempo. En cenas y reuniones, Laura destacaba por su energía vibrante, contagiando a todos los que la rodeaban con su risa ligera y sus divertidas historias sobre sus desordenados alumnos. Daniel, más reservado, disfrutaba viendo brillar a Laura, orgulloso, agradecido en silencio de tenerla a su lado. Cuando sus ojos se encontraron, había algo allí que parecía más fuerte de lo que cualquier palabra podría expresar. Un pacto silencioso de lealtad y cariño. Pero la vida, con su naturaleza impredecible, nunca se calma por completo. Las exigencias del trabajo comenzaron a ocupar un lugar más importante en la vida de Daniel. Surgieron nuevos proyectos, los viajes de trabajo se hicieron más frecuentes. Intentó compensar el tiempo ausente trayendo pequeños obsequios, flores, chocolates y notas afectuosas escondidas por la casa. Laura sonrió y le dio las gracias, pero en el fondo, una parte de ella lo extrañaba de una manera que no siempre podía verbalizar. Comenzó a llenar su tiempo con nuevas clases, talleres, exposiciones de arte. Su alma inquieta necesitaba algo más, algo que llenara los espacios que, sin darse cuenta, empezaban a abrirse en su interior. Aún así, en los momentos que estuvieron juntos, parecía que nada había cambiado. Daniel la abrazó con la misma ternura de siempre y Laura respondió con la misma calidez. Habló de planes para el futuro, tal vez comprar una casa más grande, tal vez viajar más cuando sus responsabilidades disminuyan. Ella escuchó, sonrió y estuvo de acuerdo, pero dentro de ella, la sensación de que algo se escapaba entre sus dedos creció silenciosamente. Había noches en las que Laura se quedaba despierta, mirando al techo, escuchando a Daniel respirar a su lado y preguntándose si el amor era suficiente. Si ese consuelo era suficiente para la llama que todavía sentía que necesitaba. Había tardes en las que, en medio de sus clases, sus pensamientos se perdían en silenciosos ensueños sobre qué más podía ofrecerle la vida. No por falta de amor hacia Daniel, sino tal vez por falta de amor hacia ella misma, hacia partes de sí misma que, en algún momento del camino, dejó de lado para encajar en la vida que habían construido juntos. Daniel, por otro lado, todavía no se daba cuenta de estas preocupaciones. Para él, cada risa, cada caricia, cada plan, eran señales claras de que estaban bien. No vio las señales, o tal vez decidió no hacerlo. Prefería creer que el amor que compartían era infalible, inmune al desgaste del tiempo, blindado contra todo. Apostó todo su dinero a la sólida construcción que habían hecho juntos, creyendo que era suficiente para seguir haciendo su parte, estar presente, ser digno de confianza, ser cariñoso. Sin darnos cuenta de que, a veces, lo que falta no es el amor. Es un sentido. Y el tiempo, siempre implacable, siguió su curso. Comenzaron a abrirse pequeñas grietas. Las conversaciones que antes fluían ahora a veces se convierten en silencios incómodos. Los planes que alguna vez los entusiasmaron ahora parecían tareas onerosas. Pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos se convirtieron en motivo de miradas largas y suspendidas, como si hubiera preguntas sin formular y respuestas nunca dichas. Pero la vida cotidiana era experta en ocultar grietas. Tareas diarias, compromisos sociales, obligaciones familiares. Todo funcionó para encubrir lo que se estaba desmoronando silenciosamente. En medio de esto, Laura comenzó a explorar más su arte, exhibiendo su trabajo en nuevos espacios, conociendo gente nueva, sumergiéndose en mundos que la hacían sentir viva como no se había sentido en mucho tiempo. Esas noches se reía más, sentía que su sangre latía con más fuerza, su corazón latía más rápido. Y, tal vez sin darse cuenta, empezó a construir una parte de sí mismo lejos de los ojos de Daniel. Un espacio donde ella era solo Laura, no Laura y Daniel. Donde sus deseos no eran parte de un nosotros, sino solo de ella. Daniel, al notar los sutiles cambios, intentó reavivar lo que creía que se estaba enfriando. Sorpresas, viajes de fin de semana, cenas fuera. Pero, en muchos momentos, parecía como si estuviera luchando contra una corriente invisible que lo alejaba de ella.
Vio el brillo en los ojos de Laura, pero no supo cómo alcanzarlo de nuevo. Aún así, persistió, creyendo que era solo una fase, que pronto todo volvería a la normalidad, que su amor era demasiado fuerte para sucumbir. Y así continuaron, cada uno en su propio mundo, cada uno intentando, a su manera, mantener vivo algo que ya empezaba a transformarse sin que ellos pudieran controlarlo. Los cimientos seguían ahí: el cariño, el respeto, la historia construida, pero lo que sostiene un castillo también puede desmoronarse lentamente, piedra a piedra, sin escuchar el sonido de la caída hasta que todo se derrumba. Lo que Daniel no sabía, lo que Laura aún no se atrevía a admitir ni siquiera ante sí misma, era que el camino que recorrieron juntos ya empezaba a bifurcarse. Que nuevos sentimientos, nuevas elecciones y nuevos dolores surgirían para probar hasta dónde realmente podría llegar su amor. Todavía había amor, sí. Pero a veces el amor por sí solo no es suficiente. Y fue así, entre gestos de cariño que ya llevaban el peso de la rutina, entre sonrisas que intentaban ocultar dudas y planes que ya no tenían la misma firmeza, que su historia se preparaba para cambiar para siempre, de la forma más inesperada y devastadora posible. Las siguientes semanas fueron un auténtico juego de disfraces para Laura. Mientras las mañanas seguían pobladas de cafés apresurados y besos rutinarios en la puerta, y las noches aún guardaban conversaciones tranquilas bajo el porche iluminado por luces tenues, había una capa invisible de distancia creciendo entre ella y Daniel, tan silenciosa como una niebla que lentamente se traga el paisaje sin que nadie se dé cuenta. Laura se lanzó a sus proyectos con febril entusiasmo, llenando cada espacio vacío con nuevas actividades, encuentros artísticos, eventos culturales. Daniel, a su vez, intentaba seguir ese ritmo vertiginoso, aún sin darse cuenta de que perseguía una versión de ella que parecía cada vez más inalcanzable. Había momentos en que, sentado en el sofá de la sala, Daniel veía a Laura caminar por las habitaciones de la casa, riendo por teléfono, arreglándose el cabello con una ligereza que antes solo aparecía cuando estaban solos, y algo dentro de él se contraía de una manera extraña. No eran celos, al menos no del tipo obvio, sino una sensación inquietante de haber perdido el mapa del territorio que alguna vez conoció tan bien. Sin embargo, cada vez que surgía este sentimiento, lo ocultaba bajo una capa de racionalidad. Se dijo que era solo el estrés del trabajo, el efecto secundario de dos vidas ocupadas que intentaban coexistir. Su amor era fuerte. Siempre afuera. Y, en el fondo, Daniel estaba orgulloso de confiar ciegamente, como si eso fuera una prueba de amor mayor que cualquier juramento o promesa. Laura, por otro lado, luchaba a diario con un torbellino de emociones que apenas podía nombrar. No era que hubiera dejado de amar a Daniel, pero había una parte de ella que gritaba por algo más, algo que ni siquiera ella misma podía definir. Tal vez fuera simplemente la búsqueda irracional de una nueva emoción, tal vez un anhelo de sentirse vivo de una manera que la rutina había adormecido. Cuando conoció a Rafael, un compañero de un curso de arte contemporáneo al que había empezado a asistir los jueves, no esperaba que su vida tomara ningún desvío. Rafael era amable, inteligente, interesado en los mismos temas que ella, con una mirada que siempre parecía entenderla antes de que ella dijera nada. Inicialmente, los encuentros entre ellos eran casuales, siempre en grupos, siempre bajo el manto de una cortés formalidad. Pero con el tiempo, empezaron a aparecer pequeños gestos. Un toque prolongado en el hombro, una sonrisa intercambiada que duró un segundo más de lo debido, miradas que se encontraron en silencio mientras el mundo que los rodeaba parecía desvanecerse. Laura se resistió, o al menos creyó resistirse. Se excusó diciendo que era solo amistad, que estaba redescubriendo su propia alegría al compartir intereses con alguien. Fue inofensivo. Era inocente. Hasta que ya no lo fue. El día que todo cambió fue una tarde gris de viernes, cuando Laura decidió quedarse hasta tarde después de una exposición para ayudar a Rafael a desmontar parte de las obras. La galería se fue vaciando poco a poco, dejando un silencio cargado de electricidad. Las conversaciones casuales dieron paso a confesiones susurradas, risas contenidas y una cercanía inevitable. Cuando Rafael tomó su mano, no hubo resistencia. Cuando sus caras se acercaron, no hubo retirada. El beso ocurrió con la inevitabilidad de una marea que invadió la playa, arrastrando cualquier noción de bien o mal. Y, en ese momento, Laura sintió algo que hacía mucho tiempo que no sentía: vértigo, deseo, el pulso acelerado de la novedad. Después de ese día, nada volvió a ser igual.
las reuniones comenzaron a formar parte de la rutina clandestina de Laura. Pequeñas escapadas disfrazadas de eventos culturales, largos almuerzos entre semana, mensajes intercambiados en secreto. Cada momento con Rafael era una inmersión en emociones intensas, en sensaciones que la hacían sentir joven, viva, deseada como no había experimentado en mucho tiempo. Y, paradójicamente, cada regreso a casa era una punzada de culpa que intentaba disimular con sonrisas, con besos rápidos, con caricias automáticas. Se odiaba a sí misma en algunas partes, pero justificaba sus acciones con argumentos endebles que apenas la convencieron. Es solo una fase, dijo. Pasará. Pronto volveré a ser quien era. Daniel, a su vez, empezó a sentir la desconexión con más intensidad. Había momentos en los que se sorprendía mirando a Laura y pensando que ya no la conocía. Pequeñas ausencias, excusas inconsistentes, distracciones en medio de conversaciones importantes. Intentó atraerla hacia atrás, intentó reavivar la llama, pero sentía como si estuviera hablando con un reflejo, no con la mujer real que una vez sostuvo con tanta fuerza en sus brazos. A veces, en mitad de la noche, se despertaba con un mal presentimiento, un peso en el pecho, pero se decía a sí mismo que era solo cansancio. Que Laura estaba pasando por una mala racha. Que su amor perduraría. Pero la duda, una vez plantada, se vuelve silenciosa y voraz. En un intento por reconectarse, Daniel planeó una noche especial. Sin decírselo, organizó una cena sorpresa en un restaurante que tantos momentos felices había sido escenario de los inicios de su relación. Reservó una mesa discreta, compró flores, escribió una pequeña nota apasionada que pensaba entregar con el postre. Pasó toda la tarde ansioso, imaginando su reacción, apostando todas sus esperanzas en una noche que pudiera revertir lo que sentía que se le escapaba entre los dedos. Laura, cuando recibió el mensaje diciéndole que lo encontrara en el restaurante, sintió que se le revolvía el estómago. Sabía que Rafael quería verla esa misma noche, que habían acordado algo informal, algo que prometía ser más que las reuniones apresuradas de los últimos días. La duda la carcomía. Pero, vencida por la culpa que la seguía como una sombra, decidió ir al encuentro de Daniel. Quizás todavía había salvación. Tal vez, si se esforzaba, podría volver a conectar los vínculos antes de que se rompieran para siempre. Ella nunca llegó a Daniel. Mientras él esperaba ansiosamente, mirando de vez en cuando su reloj, Laura se perdió en sus pensamientos. En un impulso que ni siquiera ella pudo explicar, le envió un mensaje a Rafael, preguntándole dónde estaba. Respondió rápidamente, como siempre, con la dirección de un bar cercano. Sin pensarlo mucho, guiada por una mezcla de ansiedad y deseo, Laura tomó un camino diferente. Pensó en verlo solo por unos minutos, explicándole que necesitaba irse, que esa noche era importante para ella y Daniel. Pero el reencuentro fue como un imán. Una cerveza se convirtió en dos, que se convirtió en un paseo sin rumbo, que se convirtió en un beso robado en la acera oscura. Lo que se suponía que sería un rápido adiós se convirtió en algo que Laura sabía, en el fondo, que nunca podría borrar. Daniel, tras horas de espera, con la flor marchitándose junto al plato y la nota arrugada en sus manos sudorosas, decidió marcharse. Intenté llamar. Ninguna respuesta. Intenté enviar un mensaje. Visa. Ninguna respuesta. Una incomodidad se apoderó de él, una incomodidad aguda que comenzó como una sospecha susurrada y rápidamente se convirtió en un grito estridente en su mente. En contra de su voluntad, decidió pasar por el bar donde Laura solía reunirse con sus compañeros de trabajo. Solo para asegurarse de que ella estaba bien, se dijo, tratando de camuflar el miedo que ya se había apoderado de su pecho. No tuvo que buscar muy lejos. Desde la acera de enfrente, entre la tenue iluminación y los autos estacionados, vio lo que nunca había querido ver. Laura, cogida de la mano de Rafael, con la cabeza apoyada en su hombro, riéndose de algo que nunca sabría qué era. El tiempo pareció detenerse. El mundo, por un segundo, cesó su movimiento. Daniel se quedó quieto, como si la realidad que lo rodeaba se derrumbara lentamente y no tuviera fuerzas para detenerla. Con respiraciones entrecortadas, observó cómo los dos se alejaban, ajenos a su presencia, como si fueran parte de una vida de la que él nunca formó parte. No hubo enfrentamiento. No hubo gritos.
No hubo ningún escándalo. La traición se reveló allí, cruda, silenciosa y devastadora, atravesando a Daniel con un dolor que las palabras nunca podrían expresar. Pero lo que aún no sabía, lo que aún estaba por revelar, era que esa traición era solo la superficie del abismo que se abría bajo sus pies. Algo mucho más grande, más cruel e inesperado estaba a punto de revelarse. Y esta vez, ninguna esperanza podría salvarlos. El silencio de esa noche pesaba sobre Daniel como una sábana de plomo. Regresó a casa como si llevara su propio cuerpo a la espalda, con pasos pesados y una mente en trance. Cada puerta que abría, cada luz que encendía, parecía burlarse de la vida que, hasta hace horas, creía suya. Se sentó en el sofá y miró fijamente la puerta principal, esperando a que ella entrara como hacía todas las noches, con el bolso colgado al hombro y el pelo recogido, preguntándole sobre su día y ofreciéndole un beso distraído. Pero esa noche ella no vino. Esa noche, la ausencia fue un grito que resonó a través de las paredes, arrancando pedazos de lo que quedaba de tu corazón. Cuando finalmente apareció Laura, casi al amanecer, la expresión de su rostro decía todo lo que Daniel necesitaba saber. No hubo más excusas, no más máscaras. Entró lentamente, vacilante, como si invadiera territorio prohibido. La llave giró lentamente en la cerradura, como si intentara posponer lo inevitable. Daniel no se levantó. Acabo de mirar. Su mirada, cuando finalmente se encontró con la de él, era una mezcla de culpa y desesperación. Vio sus ojos brillando, su respiración agitada, sus manos temblando tratando de sostener su bolso sin hacer ruido. Como si todavía existiera alguna posibilidad de ocultar lo que ya estaba abierto. Laura abrió la boca para hablar, pero Daniel levantó la mano pidiendo silencio. Durante largos segundos permanecieron allí, atrapados en una tensión insoportable. Hasta que preguntó, con una voz que ni siquiera sonaba como la suya, tan ronca que parecía más bien un suspiro, ¿por qué? Laura respiró hondo, intentando encontrar palabras para justificar lo injustificable. Dijo que se sentía sola, perdida, asfixiada por una rutina que parecía haberse tragado todo lo que era. Dijo que no era culpa suya, que Daniel siempre había sido perfecto, que tal vez el error estaba en ella, en su propia incapacidad para contentarse con la felicidad segura que él le ofrecía. Cada palabra era una puñalada sorda en su pecho, pero Daniel no lo interrumpió. La dejó terminar, la dejó intentar explicarse, aunque sabía que nada de lo que dijera podría reconstruir lo que había destruido. Cuando terminó, volvió a reinar el silencio. Daniel sintió el amargo sabor de la traición en la boca, el calor de la humillación ardiendo bajo su piel. No había ninguna ira explosiva en él, solo un vacío tan profundo que parecía capaz de tragarse todo lo demás. Sin decir nada más, se levantó y se dirigió al dormitorio. Cogió una maleta y empezó a tirar ropa dentro sin preocuparse de doblarla o separarla. Laura lo siguió llorando suavemente, pidiéndole que no se fuera, prometiéndole que sería diferente, que ella podía cambiar, que solo era una crisis, un error. Daniel se detuvo, se volvió hacia ella y, por primera vez esa noche, su mirada era fría, distante, como la de un extraño. Destruiste todo. No hay solución para esto. Se fue esa noche sin mirar atrás. Pasó los primeros días como un fantasma, deambulando de hotel en hotel, tratando de entender a dónde había ido todo. El mundo que conocía se había desmoronado y ahora caminaba entre los escombros, tratando de encontrar una parte de sí mismo que no hubiera sido destruida. El dolor era constante, pero también había una extraña sensación de libertad que surgía, tímidamente, como las primeras luces de la mañana después de una noche interminable. Lo que Daniel no sabía, lo que aún tenía que descubrir, era que Laura ya estaba empezando a cosechar las consecuencias de lo que había sembrado. En los primeros días después de la separación, buscó en Rafael el consuelo que ya no encontraba en casa. Esperaba, tal vez, que la pasión que la había vuelto loca llenara el vacío que ahora se extendía dentro de ella como una plaga. Lo buscó ansiosamente, le envió mensajes, intentó concertar encuentros. Pero Rafael, tan ansioso por ganársela, ahora parecía evasivo, frío, distante. Cada intento de contacto fue ignorado, cada llamada fue al correo de voz. Cuando finalmente logró hablar con él, la conversación fue rápida, seca y devastadora. Él se iba. Trasladado a otra ciudad, aceptando un nuevo proyecto, comenzando una nueva vida. Sin ella.
Laura no lo creía. Insistió, suplicó una explicación, una razón. Pero Rafael se limitó a decir, con voz vacía de cualquier emoción, que nunca había sido más que un pasatiempo, una distracción temporal, algo que debería haber terminado antes de comenzar. Dijo que ella era increíble, por supuesto, pero que sus vidas eran diferentes, que no tenía lugar para complicaciones. Él dijo que necesitaba seguir adelante y que ella debería hacer lo mismo. Y dicho esto, colgó. El suelo desapareció bajo los pies de Laura. El mundo daba vueltas y ella no tenía a dónde agarrarse. Todo lo que había sacrificado, su matrimonio, su historia, su paz, había sido en vano. Se quedó sola, más sola de lo que jamás se había sentido, rodeada únicamente por la amargura de sus propias decisiones. Cada recuerdo, cada caricia, cada risa compartida con Rafael era ahora un lento veneno que consumía sus fuerzas. Intenté llamar de nuevo. Intenté enviar mensajes. Pero no hubo retorno. Era como si nunca hubiera existido. Mientras tanto, Daniel, a pesar de cargar con sus propias heridas, comenzó a redescubrir partes de sí mismo que creía haber perdido para siempre. Se mudó a un pequeño departamento, comenzó de nuevo su rutina, reconstruyéndose palmo a palmo, día tras día. Hubo dolor, por supuesto. Todavía se despertaba en mitad de la noche buscando un cuerpo que ya no estaba, todavía se encontraba recordando pequeños gestos, detalles que ahora le parecían irrelevantes y crueles. Pero también hubo alivio. La sensación de estar libre de una mentira, de una vida que, aunque parecía perfecta, estaba construida sobre arenas movedizas. El reencuentro entre ellos se produjo por casualidad, semanas después. Laura, con los ojos hundidos y el rostro demacrado, encontró a Daniel saliendo de una cafetería. Él era diferente. Más delgado, tal vez, pero había una serenidad en su rostro que ella ya no recordaba haber visto. Se acercó y pronunció su nombre con voz ahogada. Daniel la miró sin sorpresa, como si ya hubiera estado esperando ese momento, como si esto fuera solo otra página inevitable de su historia. Intentó sonreír, pero la sonrisa murió en sus labios. Dijo que lo sentía. Dijo que había cometido el peor error de su vida. Dijo que quería tener la oportunidad de demostrar que podía cambiar. Daniel escuchaba todo en silencio, como quien mira caer la lluvia al otro lado de la ventana, sin querer volver a mojarse. Cuando Laura terminó, él se limitó a decir, en voz baja pero firme, te amaba en todos los sentidos que sabía. Y elegiste perderme. No queda nada que salvar. Intentó justificarse, habló de soledad, de confusión, de necesidades que no sabía cómo afrontar. Confesó que Rafael la había abandonado, que ahora veía lo tonta que había sido, que perder a Daniel era como perder el terreno. Pero Daniel se limitó a mirarla con serena tristeza y respondió, yo no soy tu piso. Nunca fui. Yo fui tu elección. Y hiciste otro. Sin decir una palabra más, se alejó, dejando a Laura sola, soportando el peso de sus decisiones, sintiendo por primera vez el verdadero rostro de la soledad que tanto había temido. El amor que podría haber sido eterno se desmoronó allí, no en explosiones ni gritos, sino en el silencio amargo de dos personas que, en algún momento, olvidaron cómo tomarse de la mano en medio de la tormenta. Y así, entre ojos que ya no podían encontrarse, terminó la historia de un amor que parecía inquebrantable, pero que, al final, sucumbió a las fisuras invisibles que crecieron hasta que no quedó más que el vacío. Aún quedaba mucho por vivir. Aún quedaban nuevas historias por escribir. Pero ese se había ido para siempre. Daniel continuó su camino después de ese breve encuentro, sin mirar atrás, como quien cierra una puerta pesada y gira la llave para siempre. Las calles parecían más amplias esa mañana, el aire más ligero, como si finalmente hubiera logrado liberarse de una cadena que lo había estado reteniendo sin darse cuenta. No sentía ningún orgullo, ningún placer al verla en esa condición miserable, porque la verdad era que, en algún rincón remoto de su pecho, todavía había una silenciosa punzada de pena por lo que habían sido. Pero ahora era diferente, era un duelo pacífico, que ya no pedía reconciliación ni venganza. Solo aceptación. Necesitaba seguir adelante, necesitaba, de algún modo, encontrarse a sí mismo de nuevo, reconstruir algo dentro de sí que fuera verdadero, que fuera solo suyo. Laura, a su vez,
vio cómo el mundo a su alrededor se desmoronaba con una furia que no podía controlar. Había perdido a su marido, había perdido a su amante, incluso se había perdido a sí misma. Caminaba por las calles como una sombra de lo que era antes, sin saber realmente dónde encontrar refugio. Los amigos que antes la habían rodeado ahora se alejaban con miradas de reproche o lástima, y la soledad era el castigo que resonaba en cada paso. Intentó ocuparse de la enseñanza, dedicándose al arte que alguna vez la llenó de vida, pero ahora cada pincelada era un cruel recordatorio del vacío que cargaba. Los colores que antes eran vibrantes se convirtieron en tonos apagados, fríos y sin alma. La inspiración que buscaba había sido sofocada por el arrepentimiento y no había suficiente lienzo en el mundo para contener tanta culpa. Sin saber a dónde más huir, Laura decidió buscar a Daniel por última vez, con la desesperada esperanza de que hubiera una grieta por la que pudiera infiltrarse nuevamente en su vida. No envié mensajes, no llamé. Simplemente se fue, sin previo aviso, con el corazón latiendo salvajemente y las manos sudorosas por el nerviosismo. Lo encontró en el parque por donde paseaban los domingos, donde se reían de cosas triviales y soñaban en grande, sentados en el banco de madera a la sombra de los viejos árboles. Daniel estaba allí, solo, leyendo algún libro, mirando la paz de una manera que la destruía con solo mirarlo. Se acercó lentamente, sintiendo el suelo temblar bajo sus pies, como si cada paso fuera un riesgo que pudiera hacer que todo se derrumbara aún más. Cuando notó su presencia, levantó la vista sin sorpresa, sin alegría, pero también sin enfado. Solo una serenidad que Laura no reconoció, una distancia insuperable que decía más que cualquier palabra. Se sentó a su lado, sin pedirle permiso, porque ya sabía que aquella era su última oportunidad. Se le quebró la voz cuando intentó empezar, pero se obligó a continuar, porque si no decía todo ahora, nunca tendría otra oportunidad. Dijo que lo extrañaba todos los días, que cada mañana sin su sonrisa era como despertar en un mundo sin color. Dijo que sabía que lo que habían construido era raro, precioso y que lo había destruido con sus propias manos. Habló del miedo, de la inseguridad que la hacía buscar lo que ella misma no podía darse. Admitió que Rafael era solo una ilusión, que nada, absolutamente nada, valía la pérdida de Daniel. Pidió perdón, pero no como quien espera ser perdonado, sino como quien sabe que pedir es el único consuelo que le queda. Daniel escuchaba todo en silencio, con los ojos fijos en ella, como si observara un viejo cuadro que alguna vez fue hermoso, pero que ahora presenta grietas irreparables. Cuando Laura terminó, dejando que sus lágrimas fluyeran libremente, cerró el libro, lo apoyó en el banco junto a él y habló con calma. Dijo que entendía su dolor, que reconocía el peso que llevaba, pero que algunas heridas no sanan solo con disculpas. Dijo que su amor había sido real y que tal vez por eso la traición había sido tan fatal. Algunas cosas, una vez rotas, simplemente no se pueden volver a armar. Y que perdonar no significaba olvidar, ni significaba permitir que todo volviera a ser como antes. Laura intentó discutir, habló de empezar de nuevo, de reconstrucción, de la posibilidad de escribir una nueva historia. Daniel solo sonrió, una sonrisa triste, y respondió que ambos merecían nuevas historias, pero no juntos. Que a veces amar a alguien también significaba dejarlo ir. Luego se levantó, tomó el libro y la dejó sentada en el banco, sola, con la sombra de los árboles cubriendo sus lágrimas silenciosas. Esa fue la última vez que se vieron en mucho tiempo. El tiempo pasó, como siempre pasa, indiferente al dolor humano. Daniel se sumergió en el trabajo, reconstruyó su círculo social, se encontró con viejos amigos y se reencontró consigo mismo. Poco a poco se permitió volver a sonreír, se permitió creer que podía volver a amar, de una manera nueva, sin que las cicatrices del pasado definieran cada paso. Conoció a Ana una tarde cualquiera, en una pequeña librería escondida entre las concurridas calles del centro. Era diferente de Laura en casi todos los sentidos, discreta, de voz suave, con ojos que parecían ver más allá de las palabras. La conexión entre ellos no fue explosiva, no fue un fuego que consume, sino una brasa lenta, que se calienta poco a poco, que no duele. Ana sabía de las piezas rotas dentro de Daniel y no intentó volver a armarlas apresuradamente. Simplemente se sentó a su lado, le tomó la mano con firmeza y esperó a que encontrara el momento adecuado para reconstruirse. Era diferente, era más maduro, era real. Daniel aprendió que el verdadero amor no requiere prisas ni pruebas desesperadas.
Sucede al ritmo de las pequeñas cosas, una risa compartida al final de un día difícil, un silencio confortable que no necesita ser llenado, una mirada que dice estoy aquí incluso cuando fallan las palabras. Laura, en cambio, luchaba por volver a encontrarse a sí misma. Intentó reconstruir su vida de alguna manera, pero las cicatrices de la traición que había cometido eran difíciles de borrar. Los viejos amigos ahora eran solo caras distantes. La carrera que tanto amaba se había convertido en un campo de batalla silencioso entre la inspiración y la culpa. Cada nueva relación era saboteada por comparaciones silenciosas, por un miedo constante a repetir los mismos errores. Y en el fondo sabía que nunca volvería a encontrar a alguien como Daniel, porque hombres como él no son comunes, no aparecen dos veces en la vida. Años más tarde, sus caminos se volvieron a cruzar por casualidad en una feria de arte. Laura expuso sus cuadros, obras que, con el tiempo, fueron adquiriendo colores más vivos, aunque llenos de melancolía. Daniel pasaba por el lugar con Ana, quien se reía de algo que había dicho. Laura los vio de lejos y, por un momento, el mundo volvió a detenerse. Observó la sonrisa genuina en su rostro, la forma en que tomó la mano de Ana, la forma en que la miró con esa serenidad que alguna vez había sido suya. Y comprendió, de una vez por todas, que ya no era suyo. Que nunca volvería a ser así. No hubo ningún acercamiento, ningún intercambio de palabras. Solo miradas que se encontraron por un segundo, rápidas, llenas de todo lo que ya no se podía decir. Laura sonrió, una sonrisa triste y sincera, aceptando finalmente el lugar que ahora ocupaba en la historia de Daniel, el pasado. Y, con el corazón apesadumbrado, pero extrañamente en paz, dio media vuelta y siguió su camino, sabiendo que, de alguna manera, ambos habían encontrado su lugar en el mundo, aunque no fuera uno al lado del otro. Daniel, a su vez, seguía de la mano de Ana, sin saber que había sido visto, sin imaginar que, en ese momento de silencio, se cerraba un capítulo definitivo de su vida. En el fondo tal vez lo sabía. Quizás, en el fondo, sentí que la historia que comenzó con amor y terminó con traición ahora finalmente descansaba en paz. Y esta vez no hubo más dolor. Solo había libertad. Después de ese breve encuentro de miradas en la feria de arte, la vida siguió su curso como si aquello hubiera sido solo un eco de un pasado que ya no podía doler. Daniel y Ana continuaron caminando entre los coloridos puestos, riéndose de los pequeños detalles, saboreando nuevos sabores, viviendo ese momento como si el mundo entero cupiera en la sencillez de un gesto compartido. No hubo comentarios sobre a quién habían visto, ni necesidad de revisitar viejas heridas. Para Daniel, ese breve encuentro solo sirvió como una confirmación silenciosa de que había elegido el camino correcto, que ya no cargaba con el peso de viejos fantasmas. Pero para Laura, el impacto fue diferente. Cuando le dio la espalda y se mezcló con la multitud, sintió que el peso de las decisiones que había tomado la aplastaban de una manera diferente y más resignada. Ya no era dolor ardiente ni rebelión. Fue la aceptación melancólica de que la vida no ofrece múltiples oportunidades para cometer ciertos errores. Algunas puertas, una vez cerradas, no se vuelven a abrir. En los días siguientes, Laura se sumergió en su arte, intentando transformar la tristeza en expresión. Los lienzos comenzaron a adquirir tonos más vivos, mezclados con líneas intensas que llevaban la marca de quien conoce de cerca la pérdida. Sus exposiciones comenzaron a llamar la atención, los críticos elogiaron la profundidad emocional de sus obras, como si pudieran sentir, sin siquiera saberlo, la historia de un corazón destrozado y reconstruido por el dolor. A pesar del creciente reconocimiento, la sensación de vacío persistía, como una brisa fría que pasa por las rendijas de una casa hermosa, pero abandonada por dentro. Sabía que el éxito profesional no llenaba los vacíos emocionales que había abierto con sus propias manos. Sabía que las noches seguirían siendo largas y silenciosas, que los aplausos nunca reemplazarían el abrazo de alguien que la amaba de verdad. Daniel, por otro lado, no solo había encontrado en Ana un nuevo amor, sino también un nuevo propósito. Comenzaron a construir algo juntos con calma y respeto, sin prisas ni deseos desesperados de demostrarle nada al mundo. Cada gesto entre ellos era genuino, cada palabra conllevaba un cariño que nacía del reconocimiento mutuo de sus cicatrices. Sabía que Ana no estaba allí para llenar el espacio de Laura, sino para construir algo completamente nuevo a su lado, algo que naciera limpio, libre de los errores del pasado. La vida ahora parecía tener un ritmo diferente, más lento, más consciente.
Y por primera vez en mucho tiempo, Daniel sintió que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Sin embargo, no todo fue tan sencillo como parecía. Todavía había un dilema silencioso dentro de él, una parte que, aunque había seguido adelante, luchaba con la cuestión del perdón. No el perdón que permitiría a Laura volver a su vida, porque sabía que eso nunca sucedería, sino el perdón interno, el que libera por completo, el que impide que la amargura eche raíces y contamine lo que aún podría ser puro y verdadero. Durante muchas noches, mientras Ana dormía plácidamente a su lado, Daniel permaneció despierto, mirando al techo, preguntándose si sería capaz de perdonar plenamente, de no cargar en el futuro las sombras de lo que había sufrido. Sabía que perdonar no era olvidar, ni minimizar el dolor, sino aceptar que el pasado ya no debía tener poder sobre su presente. Ana, tan sensible como era, notó estas batallas silenciosas. No exigió, no presionó, simplemente estuvo ahí, ofreciendo su presencia como refugio seguro. Fue en uno de esos amaneceres de insomnio que Daniel, al sentir su calor a su lado, comprendió que la verdadera liberación no vendría con el castigo de quienes lo lastimaban, sino con el acto de soltar definitivamente ese peso. A la mañana siguiente, tomó una decisión que sellaría de una vez por todas su nuevo viaje, le escribiría una carta a Laura, no para volver a estar juntos, ni para reavivar ningún vínculo, sino para decirle finalmente, con palabras, que la perdonaba, que los liberaba a ambos de ese vínculo invisible que los ataba al pasado. Se sentó a la mesa de la pequeña habitación iluminada por la suave luz del amanecer y escribía con mano firme, dejando que las palabras salieran sin amargura, sin resentimiento. Escribió que la amaba de verdad, que lo que vivieron fue real y hermoso mientras duró, pero que era hora de que cada uno siguiera su camino sin cargar con las cadenas de la culpa. Dijo que entendía que el ser humano tiene defectos, que todo el mundo busca algo que a veces ni siquiera sabe nombrar, y que, aunque había cometido un error, también tenía derecho a la redención, aunque no fuera a su lado. Terminó deseándole que encontrara la paz que buscaba y firmó con su nombre, no como un exmarido, sino como alguien a quien alguna vez amó profundamente y ahora sabía cómo dejarlo ir. Laura recibió la carta una tarde lluviosa, mientras organizaba sus materiales para una nueva exposición. Reconoció la letra incluso antes de abrir el sobre y su corazón dio un vuelco. Mientras lees cada línea, lágrimas calientes corren silenciosamente por tu rostro. No era una carta de reconciliación y ella no esperaba que lo fuera. Era una carta de liberación y, en cierto nivel, era exactamente lo que necesitaba para aceptar que su historia con Daniel había terminado, pero que no la condenaba a una vida de castigo eterno. Fue una invitación silenciosa a perdonarse a sí misma, a seguir adelante, aunque el camino fuera largo e incierto. En ese momento, Laura comprendió que la vida, con toda su brutalidad y belleza, no espera a quienes dudan. Cada elección tiene un precio, y ella pagó el suyo, no con odio o autocompasión, sino con el coraje silencioso de empezar de nuevo. Guardó la carta dentro de un viejo libro, donde podría encontrarla cuando necesitara recordar que un día fue verdaderamente amada y que, a pesar de todo, aún merecía encontrar su propia felicidad, de una manera nueva, más madura, quizás más solitaria, pero también más verdadera. Mientras tanto, Daniel y Ana seguían tejiendo su historia. Comenzaron a hacer planes para el futuro, no grandiosos, no apresurados, sino planes hechos de pequeños sueños, un viaje para dos a un lugar desconocido, un proyecto para redecorar el apartamento, la idea de adoptar un perro. Pequeños gestos, pequeños pasos, que, juntos, formaban algo sólido y lleno de significado. Daniel sintió que, por fin, había encontrado lo que había estado buscando durante tanto tiempo, no la perfección, ni la pasión desenfrenada, sino la paz de compartir la vida con alguien que entendía que el amor es, ante todo, una elección diaria, un compromiso silencioso, una generosidad constante. La historia entre Daniel y Laura no fue borrada, nunca lo sería. Las historias reales e intensas no desaparecen. Se transforman, se instalan en rincones de la memoria donde ya no causan dolor, solo anhelo de quienes fuimos, agradecimiento por lo aprendido. Y quizás esa fue la mayor lección de todas, que algunas pérdidas no vienen a destruirnos, sino a dejar espacio para algo mejor, más verdadero, más compatible con lo que nos hemos convertido. Al final, Daniel encontró la redención no en el castigo de Laura, sino en aceptar su propia capacidad para seguir adelante. Laura encontró fuerza no en recuperar lo que había perdido, sino en construir una nueva identidad, una que llevaba sus cicatrices como medallas silenciosas. Y así,
siguieron caminos que nunca volverían a cruzarse, cada uno llevando la historia que escribieron juntos, pero también las páginas en blanco de nuevos comienzos que estaban por llegar. El destino, por caprichoso que sea, ya se preparaba para dar su último giro. Una última lección, una última prueba, antes de que cada uno pudiera finalmente encontrar la verdadera libertad. Y cuando llegara lo inevitable, no habría más lágrimas innecesarias ni más promesas incumplidas. Solo la certeza de que, a pesar de todo, la vida sabe exactamente cómo llevarnos de regreso a casa. El otoño avanzaba con su suave brisa, esparciendo hojas doradas por las aceras y trayendo consigo una serena melancolía, como si la propia naturaleza se resignara al paso del tiempo. Daniel y Ana caminaban juntos por un pequeño sendero cubierto de hojas secas, con pasos lentos, rítmicos, mientras discutían cosas simples, libros, viajes, sueños pospuestos que ahora parecían posibles. No había prisa en sus palabras ni urgencia en sus gestos. La ligereza entre ellos se construyó sobre una base sólida de respeto, admiración y, sobre todo, elección. A diferencia de todo lo que Daniel había experimentado antes, ese amor se alimentaba de un silencio cómodo, miradas cómplices y una intimidad que no requería declaraciones grandilocuentes. Ana fue el nuevo capítulo que ni siquiera sabía que necesitaba escribir y, junto a ella, reaprendió el valor de la sencillez. Aún así, en las noches muy silenciosas, cuando la ciudad dormía y el mundo parecía suspendido en el tiempo, Daniel se encontraba reflexionando sobre todo lo que había vivido. No con anhelo o arrepentimiento, sino con una curiosidad madura sobre cómo las elecciones moldean no solo nuestros caminos, sino también en quienes nos convertimos. Era imposible ignorar el impacto que Laura tuvo en su historia y, en cierto modo, sabía que sería injusto borrar esa parte de sí mismo. El dolor que llevaba, las decepciones que enfrentó, las lecciones que aprendió a la fuerza, todo esto había moldeado al hombre que era ahora. No había manera de que pudiera amar a Ana de la manera profunda y completa que lo hice si no hubiera pasado por la tormenta que representaba Laura. La vida, con su silenciosa ironía, había convertido sus heridas en puentes. Mientras tanto, Laura seguía librando sus propias batallas internas. Aunque había recibido la carta de Daniel, aunque entendía y aceptaba que la historia entre ellos había terminado, había una parte de ella que todavía luchaba por reconciliarse con quien se había convertido. Trabajar en el arte fue su válvula de escape, pero también un espejo cruel. Cada cuadro terminado parecía preguntarle si realmente había logrado perdonarse a sí misma. Las miradas de admiración de los visitantes ante sus objetos expuestos eran al mismo tiempo una bendición y una carga. Sabía que transmitía emoción en sus obras, sabía que su dolor era reconocido y aplaudido, pero en el fondo deseaba que esos aplausos fueran por lo que pudo superar, y no solo por lo que sufrió. En una noche especialmente fría, mientras ultimaba los últimos detalles de una nueva exposición, Laura recibió una visita inesperada. Se trataba de Elisa, una vieja amiga que se había alejado discretamente tras el divorcio de Daniel. No hubo abrazos cálidos ni saludos exagerados, solo un tímido saludo y una discreta sonrisa. Laura, aún sorprendida, la invitó a pasar. Al principio hablaron de bromas, pero pronto el ambiente se cargó de algo más serio, más denso. Elisa no vino solo para satisfacer su anhelo. Había traído palabras que Laura necesitaba escuchar, incluso si dolían. Dijo que guardaba sentimientos desde hacía mucho tiempo, que también se sentía traicionada, porque creía en el amor que representaban Laura y Daniel. Dijo que, al ver a Laura ahora, se dio cuenta de que el castigo más cruel no era la separación ni la soledad, sino la carga que llevaba Laura. Y que, de alguna manera, admiraba la fuerza silenciosa que ella mostraba para seguir adelante. Fue un diálogo incómodo, intenso, pero necesario. Porque, por primera vez en mucho tiempo, Laura no se defendió, no se justificó. Se limitó a escuchar, absorbiendo cada palabra como quien sabe que enfrentarse a la propia sombra es el único camino hacia la verdadera libertad. Después de esa conversación, Laura pasó días reflexionando sobre la verdadera naturaleza del perdón. Perdonarse a sí misma fue una tarea ardua y llena de trampas. A veces sentí que había dado 3 pasos hacia adelante y luego 4 hacia atrás. En otros, noté pequeños avances, destellos de esperanza en los detalles más simples, el placer de ver a un niño admirando sus cuadros, la sensación de paz al terminar una obra sin lágrimas en los ojos, la sonrisa sincera al saludar a desconocidos en la calle. La vida no ofrecía garantías,
pero empezó a dibujar nuevos caminos, y ella, aunque tenía miedo, empezó a arriesgarse a seguirlos. Mientras tanto, Daniel y Ana estaban considerando la idea de mudarse a otra ciudad. No por escape, no por necesidad, sino por un deseo genuino de empezar de nuevo en un entorno nuevo, donde cada calle, cada café, cada parque, fuera un territorio para explorar juntos. Eligieron un pequeño pueblo costero, donde el tiempo parecía pasar más lentamente, donde podían construir nuevos recuerdos sin el peso de lo que quedaba atrás. La decisión se tomó una tranquila tarde de domingo, sentado en el porche de casa, con el olor a café recién hecho en el aire y el suave sonido de un vinilo viejo de fondo. No hubo grandes discursos, solo miradas y un entendimiento silencioso de que era hora de pasar al siguiente capítulo. Antes de mudarse, Daniel sintió la necesidad de visitar algunos lugares que, de alguna manera, habían marcado su historia. No para revivir el dolor, sino para cerrar ciclos. Pasó por delante de la antigua casa donde vivía con Laura, ocupada ahora por otros rostros, otras vidas. Caminó por el parque donde tantas conversaciones se compartieron, donde risas y lágrimas se mezclaron sin ceremonias. Y finalmente pasó por la librería donde conoció a Ana, sintiendo un silencioso agradecimiento por cómo la vida, aún después de tanto sufrimiento, fue capaz de sorprenderlo con algo tan hermoso. Fue en uno de estos paseos que, por casualidad o por destino, volvió a encontrarse con Laura. Estaba sentada sola en un banco cerca de la fuente del parque, con un cuaderno de bocetos en el regazo y el pelo suelto ondeando al viento. Había en ella una serenidad diferente, menos amarga, más resignada. Daniel dudó por un momento, considerando si debía acercarse o no. Pero algo dentro de él dijo que sí, que tal vez esa era la última pieza del rompecabezas que necesitaba ser colocada. Se acercó lentamente, respetando su espacio. Laura levantó la vista y sonrió, una sonrisa pequeña, sincera y sin pretensiones. No hubo necesidad de palabras formales, justificaciones o excusas. Hablaron como viejos conocidos que respetan la historia que comparten, pero que ya no cargan con su peso. Hablaron de vida, de arte, de nuevos comienzos. Laura habló de la nueva exposición que estaba planeando, del viaje que haría para exponer en otra ciudad, tal vez incluso fuera del país. Daniel habló del cambio, de cómo la playa siempre había sido un sueño postergado que ahora parecía posible. En un momento, Laura se detuvo, lo miró con expresión suave y dijo que, a pesar de todo, esperaba que él fuera inmensamente feliz. No fue una disculpa oculta, ni un intento de reconciliación. Fue simplemente un deseo genuino de alguien que finalmente entendió que amar a alguien también puede significar dejarlo en libertad. Daniel, con los ojos brillando levemente, respondió que quería lo mismo para ella. Y en ese momento, sin lágrimas, sin dolor manifiesto, algo se cerró definitivamente entre ellos. Después de ese día, nunca más se volvieron a ver. Cada uno siguió su camino, llevando las marcas de la historia que escribieron juntos, pero sin dejar que esas marcas definan quiénes fueron a partir de entonces. Laura emprendió su viaje al extranjero, encontrando en el arte y en las nuevas experiencias un nuevo motivo para sonreír. Daniel y Ana se mudaron a la ciudad costera, donde el sonido de las olas se mezclaba con las risas ligeras de nuevos comienzos, donde el amor construido con paciencia y respeto florecía cada día. La vida, con toda su imprevisibilidad, les enseñó a ambos que no hay un final feliz en el sentido clásico, sino caminos de paz construidos sobre la aceptación, el perdón y el coraje de seguir adelante. Y al final, quizás esa sea la verdadera victoria, vivir sin arrepentimientos, con la serenidad de quien ha aprendido que hasta las caídas más dolorosas pueden llevarnos a los lugares más inesperadamente bellos. El sonido de las olas golpeando las rocas hizo que el final de esa tarde fuera casi cinematográfico. Daniel y Ana, sentados en la arena aún caliente, observaron cómo el sol se hundía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados. El suave viento llevaba el olor salado del mar mezclado con su discreto perfume, y Daniel sintió que, por primera vez en mucho tiempo, no había nada que quisiera cambiar en ese momento. Ya no había pesos invisibles ni fantasmas del pasado rondando su mente. El amor que construyó con Ana fue sólido porque nació de la madurez, de la aceptación de que el verdadero amor no está hecho de grandes promesas, sino de elecciones cotidianas, de pequeños gestos que construyen una vida entera. Él la miró y encontró una mirada que no cargaba, no exigía, simplemente estaba ahí, firme, presente, completa. Sonrió con sinceridad y supo,
sin necesidad de palabras, que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Las heridas que Laura había dejado se habían curado, no como cicatrices de guerra, sino como recordatorios silenciosos de quién había sido él y quién había elegido ser. Mientras tanto, la vida de Laura tomó un rumbo muy diferente. El viaje al extranjero había sido un impulso valiente, un intento desesperado de reinventarse entre tierras desconocidas y rostros que no conocían sus errores. Inicialmente, la noticia trajo una euforia latente, como si cada nueva calle y cada galería diferente fueran capaces de borrar lo que había dejado atrás. Pero lo cierto es que la distancia no borra la culpa ni transforma las heridas en victorias. Con cada aplauso, con cada mirada de admiración que recibía en sus exposiciones, Laura sentía una amarga punzada de vacío. Sabía que el reconocimiento que ahora alcanzaba era resultado del dolor que ella misma cultivaba, que su arte era hermoso precisamente porque rebosaba sufrimiento y arrepentimiento. En las noches solitarias, frente a las ventanas abiertas que daban a ciudades extrañas, se preguntaba si, en algún lugar de la línea del tiempo, todavía existiría una versión de sí misma capaz de vivir la simple felicidad, sin buscar siempre algo más, sin destruir lo bueno. Con el paso de los meses, Laura se dedicó intensamente a su trabajo, participando en importantes eventos, siendo invitada a prestigiosas exposiciones, pero todo lo que lograba parecía venir con una sombra. La sensación de estar incompleta creció a medida que crecía el éxito, y la ironía del mismo poco a poco la consumía. En un mundo donde todo parecía estar a punto de celebrarse, ella se sentía cada vez más como un fraude, como alguien que había perdido lo más preciado de sí misma en su afán por encontrar algo que nunca supo ponerle nombre. En una fría noche de invierno, mientras cerraba otra exposición con aplausos y flashes de cámaras, Laura caminaba sola por las estrechas calles de una ciudad que no conocía, portando el trofeo silencioso de sus logros vacíos. Y allí, bajo el cielo estrellado e indiferente, comprendió que el verdadero castigo por la traición que cometió no era perder a Daniel, sino perderse a ella misma en el proceso. Mientras Laura se enfrentaba a los fantasmas que ella misma había creado, Daniel avanzaba en su nueva vida con pasos firmes. Él y Ana decidieron adoptar un perro, un cachorro de aspecto juguetón que trajo aún más luz a la casa que ahora llamaban hogar. Entre ellos empezaron a surgir pequeñas tradiciones, cenas a la luz de las velas los viernes por la noche, paseos tranquilos los domingos, viajes de última hora a destinos desconocidos. Cada momento compartido fue una reafirmación silenciosa de que el amor puede resurgir de las cenizas, más fuerte, más hermoso, más verdadero. Daniel sintió que, con Ana, había construido algo que no solo lo había rescatado de la oscuridad, sino que lo había transformado en alguien mejor. Ella le había enseñado a confiar de nuevo, a abrirse sin miedo, a comprender que el amor no es la ausencia de defectos, sino la elección de permanecer a pesar de conocer cada cicatriz. El tiempo, dueño de todas las respuestas, pasó trayendo cambios silenciosos pero profundos. Laura, tras años dedicada al arte y al perdón de uno mismo, decidió abrir una pequeña escuela de arte para niños vulnerables. Quería, de alguna manera, dejar un legado mayor que sus propios errores. Enseñó con paciencia y pasión y, en las risas de los niños, encontró fragmentos de paz que creía haber perdido para siempre. Nunca más se vio envuelto en grandes pasiones, nunca más buscó con intensidad lo que ahora sabía que solo podía encontrar en la serenidad. Aceptó la soledad como parte de su viaje, no como un castigo, sino como una elección consciente de vivir auténticamente, sin ilusiones. Daniel, a su vez, construyó una vida llena de nuevos comienzos. Se casó con Ana en una ceremonia íntima junto al mar, rodeado solo de amigos cercanos y sonrisas sinceras. No hubo grandes juramentos, solo promesas silenciosas hechas con miradas y toques de manos. Allí, bajo el cielo abierto y el sonido de las olas rompiendo suavemente, Daniel se dio cuenta de que todo lo que había vivido, cada lágrima, cada dolor, cada adiós, lo había preparado para ese momento de plenitud silenciosa. Ana no era un premio de consolación, no era un reemplazo, era la respuesta que él ni siquiera sabía que estaba buscando. Años más tarde, al volver a visitar el lugar donde se casaron, ahora de la mano de un pequeño niño que corría delante de ellos, fruto de un amor pacífico y generoso, Daniel sintió que la gratitud invadía su pecho como una cálida ola. La vida, con toda su imprevisibilidad y crueldad, le había enseñado que incluso los corazones más rotos pueden renacer, que las mayores pérdidas, si se comprenden bien, pueden convertirse en los cimientos de nuestras mayores victorias. Y así,
cada personaje encontró su lugar en el mundo. Laura, en las sonrisas de los niños a los que ayudó a crecer. Daniel, en la familia que construyó con sabiduría y amor. Ana, en el corazón que ella ayudó a sanar y hacer florecer. Todos, de alguna manera, llevando consigo el recuerdo de lo que fue, pero ya no prisioneros de ello. Porque la verdadera redención no está en borrar el pasado, sino en utilizarlo como trampolín hacia un futuro más digno, más consciente, más lleno de amor genuino. Ahora queremos saber, ¿qué te pareció esta historia? Deja tu opinión en los comentarios, cuéntanos qué parte te conmovió más, qué lección te llevas de este intenso viaje de amor, pérdida, redención y nuevos comienzos. Tu opinión es muy importante para nosotros. Y no lo olvides, suscríbete al canal para no perderte historias interesantes como esta. Aquí apostamos por narrativas reales, que muestran las consecuencias de nuestras acciones y las lecciones que impone la vida. Y recordamos una vez más, este canal no soporta ninguna forma de traición. Creemos en la verdad, el respeto y el amor construidos sobre decisiones honestas. Muchas gracias por seguirnos hasta aquí. Nos vemos en la próxima historia.